la responsabilidad que se nos ha dado, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Si somos esposos, tenemos la responsabilidad de cuidar de nuestro cónyuge. Si somos padres, tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestros hijos. Si somos pastores, tenemos la responsabilidad de cuidar de cada oveja, de la iglesia, del Señor. Si somos servidores de hogar, tenemos la responsabilidad de cuidar los que están que vienen a nuestro hogar, ¿verdad? Entonces, la responsabilidad que se nos ha dado determina, dice, el cuidado de quienes están bajo nuestra autoridad. O sea, tenemos autoridad como padres, tenemos autoridad como cónyuges y tenemos una responsabilidad, que es cuidar. Somos responsables de cuidar lo que Dios nos ha dado. Somos responsables de proteger, somos responsables de afirmar, somos responsables de edificar, ¿verdad? Entonces, por eso Pablo dice, yo quiero que sepan que estoy luchando mucho por ustedes, dice, ¿no? O sea, los cónyuges luchamos, ¿verdad? Para poder edificarnos mutuamente. Los padres luchamos para instruir a nuestros hijos en las cosas de Dios. Los servidores de hogar luchamos para poder presentar la palabra cada día que nos toca y las ovejas puedan salir alimentadas, fortalecidas, animadas, consolidadas, ¿verdad? Y los que somos pastores de ministerio o de alguna iglesia, igual, ¿no? Luchamos porque es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Entonces, un servidor responsable tiene un corazón amante, dice, ¿no? Un servidor responsable tiene un corazón amante. Por lo tanto, este corazón amante, este servidor debe permanecer en oración. ¿Por qué? Porque todo aquel que ejerce alguna autoridad debe reconocer que estamos bajo ataque permanente de las fuerzas malignas, ¿verdad? Entonces, somos pastores, vamos a ser atacados con el desánimo, con la murmuración, algunos van a querer dividir, ¿no? Entonces, vamos a ser atacados. ¿Cómo podemos guardar, cómo podemos cuidar esa responsabilidad que Dios nos ha dado? Orando, ¿verdad? Tenemos que orar. La Biblia dice en 1 de Pedro 5:8 que el diablo anda como un león rugiente alrededor buscando a quien devorar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos libramos de esto, no? ¿Cómo? Orando, pidiéndole a Dios, ¿verdad? Cada uno de nosotros, cada servidor, dice, debe trabajar para que nuestra genuina identidad, que es ser hijos de Dios, ¿no? Con la autoridad que Dios nos ha dado para proteger, para edificar, para cuidar lo que se nos ha dado, no se vea involucrada en el pecado o en las provocaciones del pueblo, ¿no? Del pecado, perdón, ¿no? En las provocaciones del diablo. Tenemos que luchar nosotros. Cada día tenemos que trabajar, tenemos que velar por nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque dice, porque estaremos siempre en ataques constantes, ¿verdad? Y ayer justo en mi trabajo, ¿no? Por querer cuidar y proteger a un compañero, terminan agrediéndome a mí, ¿no? Me dicen, así eres pastora, o sea, ¿cómo es? Somos el centro del ataque del adversario, ¿no? Miren, ¿qué tiene que ver mi fe o mi autoridad espiritual con querer proteger a alguien, verdad? Pero, ¿qué es? Siempre vamos a estar bajo el ataque permanente de las fuerzas malignas, ¿verdad? Entonces, el corazón amante, ¿no?, de un servidor siempre tendrá la preocupación por quienes están bajo su autoridad. Es como una batalla intensa por cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, una pareja de cónyuges
que verdaderamente conocen su diseño, siempre van a estar preocupados el uno por el otro. Siempre van a buscar qué agradar, qué buscar, qué cumplir con lo que Dios manda como cónyuge, ¿no? Entonces, por eso dice, la preocupación por quienes están bajo nuestra autoridad es como una batalla intensa. O sea, vamos a batallar. Siempre vamos a batallar por querer proteger. Si somos padres, vamos a batallar constantemente por proteger a nuestros hijos. Si somos servidores, tenemos que batallar para que nuestro hogar, nuestro grupo de ministerio no sea disuelto, no caigan en la mediocridad espiritual o en el conformismo espiritual, sino que, como dice su palabra, cada día vayamos creciendo, ¿verdad? Entonces, el corazón amante de un servidor siempre tendrá la preocupación por quienes están bajo su autoridad. Por lo tanto, no debemos bajar la guardia, ¿no? En Colosenses 2:1 dice, ¿no? Yo quiero que sepan que estoy luchando mucho, tanto por ustedes, los de la iglesia en el pueblo de la iglesia, como por los que no me conocen, ¿no? Entonces, tienes un corazón, tienes una autoridad que Dios te ha delegado, debes tener un corazón amante, un corazón que ama, un corazón que está dispuesto a luchar, a sacrificar, así como nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y no debemos bajar la guardia en la oración, ¿no? Debemos orar, debemos clamar, debemos ayunar, ¿no? Busquemos apoyo, ¿no? Debemos buscar apoyo. A veces guardamos nuestras cargas porque siempre estamos pensando en el qué dirán. No puedo decir porque después ¿qué van a decir? Que soy débil o que como siendo una autoridad mis ovejas, mis servidores, me van a ver que tengo problemas. No, iglesia, no, hermano, o tus hijos, ¿no? Hay algo que Dios a mí me guió siempre para yo poder criar a mi hijo, ¿no? Siempre me puse de ejemplo. En un retiro el pastor Luis nos enseñó esto. La mejor enseñanza que le podemos dar a nuestros hijos es el ejemplo. Entonces yo, cuando mi hijo empezaba a desviarse, yo le decía, mírame a mí. Yo he sido así, nunca le hice caso a mi mamá, ¿no? Entonces, hijo, ¿tú quieres sufrir como yo he sufrido? No, mamá, él no, adolescente, niño de 10, 11 años. No, mamá, se asustaba. Entonces, hazme caso, le decía, ¿no? Entonces, iglesia, nosotros no debemos bajar la guardia. Nosotros como servidores tenemos que estar atentos. En Efesios 6:18 dice, no se olviden de orar. Y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Miren, ¿no? Entonces Pablo nos va exhortando, nos va enseñando. Por eso dice, la preocupación por quienes están bajo autoridad es una batalla intensa. O sea, es una batalla de toda la vida. Es una batalla que nunca se va a acabar, ¿no? A veces pensamos que el servidor o el pastor o los padres cristianos no tenemos que tener, o los cónyuges cristianos no tenemos que tener batallas. Sí, tenemos batallas. Pero ahí es donde Pablo nos dice que debemos orar, que debemos clamar. Dice, no se olviden de orar y siempre que oren, dejen que el Espíritu los dirija, dice, ¿no? Que el Espíritu Santo los dirija, ¿no? Me impactó en una enseñanza del discipulado cuando dice, ¿no? Genuina identidad que te dará paz, dice, ¿no? Entonces me impresionó y me fui al diccionario secular, ¿no? ¿Qué es identidad, no?
Y encontré 3 características de identidad. Una identidad son los rasgos, pero uno de los conceptos de identidad es de construir y reconstruir, mire. Y cuando uno de los temas una de las partes de ese tema dice, todo hijo de Dios ha sido libre de la esclavitud del pecado. Entonces tu identidad tiene que ser que tienes que reconstruir tu libertad, porque ya no eres esclavo del pecado, ¿no? Y entonces tu genuina identidad es que no cambias tu naturaleza. Entonces en Cristo tenemos una nueva naturaleza y nuestra genuina identidad de verdadera naturaleza, de vivir en este mundo como genuinos hijos de Dios, nos traerá como resultado la paz. Mire, ¿no? Entonces, cuando leemos acá que quienes están bajo nuestra autoridad, están bajo nuestras oraciones, bajo la cobertura de nuestra oración, entonces vamos a encontrar ¿qué? Vamos a encontrar buenos resultados. Vamos a encontrar resultados que dan la palabra de Dios. El corazón amante de un servidor también se muestra en la preocupación a quienes servimos desde nuestra autoridad, que se debiera de traducir en oraciones específicas, dice, ¿no? Entonces, en Mateo 7:7, ¿qué dice? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, ¿no? Entonces, tú eres un servidor, eres un cónyuge, eres un padre, eres un pastor. Dice, tu preocupación debe ser, dice, con peticiones específicas. Preocuparnos por lo que servimos desde nuestra propia autoridad es ser autosuficientes. Y la palabra de Dios dice que nuestro Padre no comparte su gloria con nadie. Entonces, cuando tú te preocupas con tus fuerzas, cuando tú te preocupas, quieres solucionar el problema a tu manera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resultado? El fracaso, la frustración, las cosas se empeoran, ¿verdad? Pero cuando nosotros, ¿no?, oramos con lo que dice su palabra, con oraciones específicas, ¿no?, con peticiones específicas, entonces ahí empiezan los resultados. Ahora, ¿qué tenemos que pedir? Dice, ¿no? Acá, peticiones necesarias, dice. ¿Qué tenemos que pedir? Podemos orar con peticiones necesarias como que sean consolados, que sean fortalecidos, que sean alentados, que sean animados, que sigan adelante en todo tiempo y en toda circunstancia, ¿no? Entonces, algunos de nosotros podemos estar llevando un embarazo espiritual, ¿no? ¿Verdad? Entonces, y en algunos embarazos, ¿no?, las que están embarazadas, algunos embarazos normal lo pasan, ¿verdad? Pero algunos embarazos es puro vómito, asco a los olores, ¿qué más? Desvanecimiento, duerme y duerme y duerme y duerme, ¿verdad? Entonces, para que tú y yo podamos ser fortalecidos, alentados, entonces necesitamos orar, ¿verdad? Entonces dice, podemos orar para ser consolados. Algunos tenemos problemas fuertes. Hay un adolescente que se está enfrentando a su mamá, a su papá, ¿no? El domingo me llama asustada, me dice, por favor, ¿me puedes dar el número de la policía? Porque el papá ya le había hecho la llave al niño porque el niño le quería pegar, imagínense, ¿no? Tristeza, es tristeza escuchar esa noticia, ¿verdad? Pero miren,
Entonces hay que ser fortalecidos, hay que ser alentados, hay que ser animados, ¿no? Para seguir adelante en todo tiempo y en toda circunstancia. ¿Cuántos están en el tiempo de la escasez económica? ¿Cuántos estamos en el tiempo de la enfermedad? ¿Cuántos estamos en el tiempo, como en este caso de esta familia, en el tiempo de los pleitos, de las peleas, ¿no? Entonces, tenemos que orar específicamente, como cónyuges, por ejemplo, ¿no? Orar por nuestra esposa, por nuestro esposo, ¿no? Si somos servidores, orar por cada oveja que tenemos. Si tenemos hijos, orar por cada hijo, ¿no? Escuché de otra noticia demasiado triste, ¿no? Que hasta me puse a llorar porque fue una carga muy grande, ¿no? De una jovencita que su niña de 13 años ha caído en una red de trata de personas y por propia voluntad de la niña la han captado en el colegio. Miren, ¿no? Entonces, ¿cómo consolar a esa mamá? ¿Cómo fortalecerla, no? Y esta mamá no conoce de Cristo. No, ella de oídas ha oído de Dios, ¿no? ¿Cómo liberar a su niña de eso? Si la misma escasez económica que ha tenido ha hecho que esta niña, porque le dijeron te vamos a regalar un iPhone, mire, le regalaron un iPhone y le dan todos los días de comer, algo que en casa no había. Miren, entonces, iglesia, hay peticiones necesarias, hay peticiones específicas, hay peticiones que solamente tú como servidor puedes conocer, que puedas estar pasando, ¿no? Los esposos, ¿no? Como no tengamos en poco algún reclamo de la esposa o del esposo, ¿no? No lo tomemos así nada más, no, se conversa, se dice, de verdad, no, de verdad tú sientes que estoy fallando en esto, ¿no? Porque el enemigo está socavando los matrimonios, ¿no? Y también el esposo o la esposa decir, ¿sabes qué? Yo ya me siento ahogado porque para ti veo que no te complazco, o sea, no cumplo tus expectativas, ¿no? O sea, hermanos, tenemos que orar, pero también hay que edificarnos los unos a los otros. También dice, tenemos que orar peticiones necesarias, que a quienes servimos estén cada día más convencidos de ser parte del eterno plan redentor de Dios, ¿verdad? Pablo les dice a los colosenses, le dice, ¿no? Lucho para animarlos a todos y para que se mantengan unidos en el amor de Cristo y así lleguen a tener la plena seguridad de comprender todo el plan que Dios y Jesús habían mantenido en secreto, ¿no? O sea, ustedes, todos los que estamos bajo autoridad, todos los que tenemos a alguien bajo nuestra autoridad, este debe ser nuestro clamor. Que las personas conozcan el verdadero plan de Dios para su vida, porque esa es la gran mentira de Satanás. Que un adolescente no conozca su destino intelectual, que un niño no conozca su destino, su diseño, que se sienta rechazado por su identidad, no quiero ser mujer, no quiero ser hombre, o un adolescente que piense que no tiene propósito su vida, que su vida no tiene un destino, o un joven que porque fracasó en la universidad, al postular a la universidad ya no sirve para nada. No,
La Biblia dice, bien claro, dice que el Señor ha llamado para que seamos 10 veces mejores, para que nuestros hijos sean 10 veces mejores. Lo encontramos en Daniel. Daniel y sus amigos que decidieron consagrarse para Dios siempre fueron 10 veces mejor y ocuparon los mejores lugares en el gobierno. Y fue en un gobierno un gobierno babilónico. O sea, habla de que el mundo. Y muchas veces pensamos que nuestros hijos no van a poder prevalecer en este mundo. No, es una mentira satánica. Por eso debemos orar, clamar con esa oración, que nuestros hijos conozcan su diseño, que conozcan quién es su verdadero padre, que conozcan. Amén. En Colosenses 1:9 dice, Pablo les dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andes como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Miren, ¿no? O sea, nuestro Padre quiere que crezcamos espiritualmente. Nuestro Padre nos ha dado autoridad espiritual sobre los que están bajo nuestros cuidados, para que nosotros les guiemos a ese conocimiento, ¿no? A ese crecimiento espiritual. Que crezcamos, tenemos que crecer, tenemos que tener hambre de la palabra para poder leer, para poder enseñarle a nuestros hijos, ¿no? Peticiones necesarias también tiene que ver que el esfuerzo del servidor es conocer las grandezas de los tesoros divinos para compartirlos con quienes amamos y servimos, dice, ¿no? Aquí tiene que ver con que tú tienes que orar por tu crecimiento espiritual. Como servidor, como cónyuge, como padre, como pastor, cada día tú tienes que orar y decirle: Señor, tengo que crecer en el conocimiento de tu palabra. Tengo que conocer más de tu palabra. Revélame tu palabra. Revélame lo que tú tienes preparado para nosotros, ¿no? Yo les cuento algo, hermanos. Yo he sido una niña, adolescente y joven muy rebelde. Nunca quise escuchar el consejo de mi madre, ¿ya? Y cuando ya fui adulta, a pesar que me golpeaba la vida, las malas decisiones, no quería escuchar los consejos. Yo he aprendido a los golpes, ¿no? Así, ¿no? Duros. Y cuando mi hijo tuvo 18 años, él, ese mismo cuadro quiso repetirse en su vida. Y yo me doblé mis rodillas y le dije a Dios: Señor, por favor, no, le dije, háblame, ¿en dónde puedo encontrar cómo orar por mi hijo para que él no repita lo que yo he sido? Y Dios me habla en Proverbios, hermanos. ¿Sabes cómo me habla? Que la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Imagínense. Entonces yo apelé. Pues yo digo así, apelé, porque me puse ¿cómo se dice? En la posición de un abogado, ¿no? Y me fui al trono de la gracia de Dios y le dije: Padre, te pido por favor que libres a mi hijo de su necedad, ¿no? Jesús, tú que has llevado su necedad en la cruz, te pido, ¿no? Y así Dios fue librando a mi hijo de las malas decisiones, ¿no? Y se convirtió en un muchacho que empezó a escuchar mis consejos, ¿no?
Pero miren, hermanos, nosotros, los padres o los que somos autoridad, tenemos que preocuparnos de crecer espiritualmente. Colosenses 2:3 dice, ¿no? Acá en el versículo 3 dice, todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento se encuentran presentes en Cristo. Entonces, ¿queremos saber cómo orar? ¿Queremos como servidores, como pastores, como padres, como cónyuges, queremos edificar con sabiduría? Pidámosle a Dios, pidámosle a Dios. Luego dice, en Jesús están, dice, escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Como servidores, orar para que Dios nos dé sabiduría y conocimiento para poder guiar a quienes servimos. Como servidores tenemos que orar por los que están bajo nuestra autoridad para que ellos tengan sabiduría y conocimiento. Como cónyuges, conocer cómo debemos comportarnos, o sea, es tener sabiduría, ¿no? Yo trabajo en un mercado y siempre he visto 3 cuadros de matrimonios, ¿no? He visto el cuadro de matrimonio de la esposa sabia, ¿ya? Admiro mucho a esta dama porque es inconversa, no es ni creyente, ¿eh? Pero ella siempre con respeto y con amor y con cariño le trata a su esposo. Y cuando su esposo, por decirse, ay Margot, tengo que hablarle así a mi esposo, porque si no, de verdad, tú lo vieras cómo se porta en la casa, ¿no? Es sabia. Veo a la otra imagen que el esposo, ¿qué esto vas a comprar? ¿Y qué quieres? ¿Y qué? Entonces tú decides, ¿no? Otro cuadro. Y veo al otro cuadro de que dice, ay, ahí está mi chanchito hoy día quiere pollo frito, ¿no? Y él le dice, ¿qué? ¿Y tú qué eres? Una chancha también, ¿no? O sea, yo veo esos cuadros, ¿no? Entonces yo me voy por la primera, ¿no? Yo quiero aprender a hacer. Si ella que no conoce la palabra aplica principios, ¿no? Que están escritos en la palabra, entonces me gusta imitarla a ella, ¿no? El otro día, para Navidad, vino una pareja de esposos que también la admiro a ella porque de verdad es para sacarse el sombrero con ella, ¿no? Es una mujer que trabaja, cocina, lava, limpia y todo, ¿no? Está en la computadora, está cocinando, está limpiando, está viniendo al mercado, está hablando por teléfono, así, ¿no? Entonces, viene con su esposo y él le dice, ¿no? Quiero que le compres un pavo y una canasta para nuestra chica, para la chica que nos ayuda. Y ella le dice, sí, está bien, pero este pavo está bien. Tú decide, le grita a él, ¿no? Ok, amor, yo voy a decidir. Y yo, ¿qué? Dios mío, ¿cómo lo hace, no? ¿No? Y entonces, y de ahí yo dije, bueno, se habrá dado cuenta que le ha gritado, ¿no? Y de ahí regresa, ¿y ya la llamaste? Le dice así, ¿no? Amor, ya la voy a llamar, pero quiero que la llames ahorita, le dice él, ¿no? Cálmate, amor, sí, ya la llamo. Y el señor volteando y me dice, tú llámala, Margot, porque esta mujer no lo llama todavía, llámalo tú. Ya está bien, yo la llamo. Pero miren, ¿no? Y al día siguiente le digo, ¿y qué pasó? Le digo así, no, normal, ya yo lo conozco. Me dice, ¿para qué me voy a amargar? Dice. Y yo, se armaba Troya, creo ahí, ¿no? No sé. Pero miren, ¿no? Sí o no que necesitamos sabiduría para ser buenas esposas, buenos esposos, buenos padres, ¿no? Necesitamos sabiduría, ¿verdad? Sabiduría para no provocar a ira a nuestros hijos. Sabiduría como servidores de hogar para siempre estar guiando a nuestras ovejas al crecimiento de la palabra, ¿verdad? Como servidores necesitamos el conocimiento que solo Dios nos dará para instruir a esa oveja, para poder instruir, ¿verdad?
Podemos concluir este tema, amada iglesia, que las oraciones de Pablo en este tema tienen que ver netamente con el servidor. Y el servidor somos todos, ¿verdad? Todos. El servidor tiene que orar por los que están bajo su responsabilidad. Las oraciones de este servidor tienen que ser específicas. Las oraciones de este servidor no deben ser oraciones de queja, no deben ser oraciones de falta de fe, deben ser oraciones de guerra. ¿Por qué? Porque el servidor siempre estará en guerra. Las oraciones de este servidor tienen que ser oraciones de confianza en todas las promesas de Dios. Amén. Por lo tanto, en toda oración deben ser oraciones donde totalmente reconocemos depender de Dios. Amén, amada iglesia. Entonces, hoy decidamos tener un corazón amante y para aprender a orar como lo manda la palabra, con oraciones específicas. Amén, amada iglesia. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie, inclinamos nuestros rostros y le decimos: Abba Padre, Señor amado, en esta tarde te damos las gracias por lo que tu Hijo, el apóstol Pablo, dejó escrito. Él dejó escrito en tu palabra que cada día como servidores debemos luchar, que cada día debemos animarlo en todo para que se mantengan unidos en el amor de Cristo, para que puedan conocer el plan que tú has diseñado desde antes de la fundación del mundo. Amado Padre, en esta tarde, ayúdanos. Si tú estás desanimado, si tú tienes muchos problemas, muchas opresiones como pastor, como servidor, como cónyuge, como padre, tú puedas decirle y levantar tus manos y decirle: Señor, descanso en ti, Señor. Tú eres mi fortaleza. Yo tengo la autoridad que tú me has dado, pero son tus ovejas. Los hijos que me has dado son tus hijos y yo soy el padre y la madre perfecta para ellos. Dame la sabiduría para criarlos. Señor, las ovejas que tú me has dado como servidor de hogar, Señor, son las que yo puedo edificar, criar, alimentar, guiar, vendar sus heridas. Son las ovejas que tú me has dado, Padre. Y yo en esta tarde te pido que tú me des la sabiduría para guiarle. Padre, como pastor, Señor, la iglesia que tú me has dado, Señor, yo la puedo edificar, yo la puedo levantar con tu ayuda, Señor. Si tú has hallado gracia en mí para levantarme como el pastor de esa iglesia, entonces, Señor, con tu ayuda hoy yo te pido sabiduría, te pido conocimiento de tu palabra, te pido un despertar a la oración, un despertar, un hambre a tu palabra para poder edificar esta iglesia que tú me has dado. Señor, como esposo, como esposa, me has dado la esposa y el esposo de acuerdo a mi diseño, Padre. Por lo tanto, tú me darás la sabiduría, la estrategia para poder edificar este cónyuge que me has dado, Señor. Aquí estamos, Señor. Nos has dado autoridad, es cierto, Padre, y te damos las gracias por esa autoridad. Pero no queremos, Señor, ser autoritarios, no queremos ser, Señor, no queremos fracasar, porque fracasaremos cuando lo hagamos con nuestra estrategia, con nuestra fuerza. Pero, Señor, si tú pones en nosotros el espíritu de oración, si somos diligentes en orar y clamarte, tú, Señor, nos revelarás
cómo tenemos que orar, Padre. Ayúdanos a orar específicamente como pastores, como cónyuges, como padres. Ayúdanos a orar, Padre, específicamente como líderes de hogar. Ayúdanos, Padre, ayúdanos. Hoy te decimos, Señor, dependemos de ti. Ahí tú dile, iglesia, dependo de ti. Mi hogar depende de ti, mi matrimonio depende de ti, mi hijo depende de ti. Si tú me das la sabiduría, papá, si tú me das la estrategia, si tú, Señor, me das, Señor, cómo orar por mi hijo, yo lo lograré. Y yo diré, Señor, que no lo hice yo. Diré que tú me lo revelaste. Siempre diré que tú me lo enseñaste, Padre. Por eso hoy te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Oh, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.